Pero, pero básicamente está, sí. A ver, específicamente, CP, equilibrio, a ver, la entalpía. No, pues esto es lo que acabamos de ver. No, no, es que es una... Esta es la gráfica que vimos ya que ustedes hicieron y que la tomé como referencia. Este es del curso pasado, pero no tengo la gráfica de la directamente. Déjenme ver si se la puedo escanear. A ver. Voy a escanearle la hoja. Está en papel. Que se pueda ver bien. Nada más la intención es que ustedes corroboren lo que hicieron. A ver, aquí está. Escanear, abrir el escáner. Ahí está. Voy a decir que vamos a seleccionar el área de escaneo. Aquí incluye todo. Vamos a escanearlo. Ahí va. Ya quedó. Salgo de aquí. Cerrar ventanas. Y ahora sí abrimos esta es... Déjenme amplificar la parte de arriba. Y ahora, ¿qué onda? Aquí está. Esto sería lo que ustedes... Los valores más o menos corresponden, ¿eh? O sea, pero andan alrededor de... Si lo quieren contrastar con los que estuvimos obteniendo. Pero aquí lo que quiero resaltar es esto. Vean ustedes, ya aquí es el punto F, que es el que correspondía a HF, que era de 2500. ¿Sí? Y la composición de abajo, que es punto 36. En el caso de esta papel milimétrico se ve más clara digamos, la referencia. Aquí la tienen. Que esta cosa estorba. En fin, créanme, bueno, aquí lo pueden ver. Aquí está el punto, si esto es punto 1, punto 2, punto 3, punto 36. Es HF. Y les decía que para encontrar que ya es el valor del problema, ya es el problema. Para encontrar ¿cómo se llama? El delta D mínima, vienen del punto F, ¿eh? No de las curvas estas, sino del punto F donde lo ubiquen, que puede ser aquí, puede ser acá, puede ser cualquier lado donde caiga. El punto F es el punto de partida. Llegamos a la curva de distribución de equilibrio horizontal, subimos y paramos en el de delta, en el HG, que es este punto. Y este punto, con el punto F, me permite definir el cruce con la recta, con la vertical que parte para el ZD. O
sea, la composición del destilado, que es 0.914, 0.915, ¿sí? Y ahí definimos el delta D, y del delta D podemos calcular, pues, tenemos el Q', ¿no? Pues este valor de aquí me permite establecer Q', y en Q' tenemos QC, ¿se acuerdan ustedes? La carga del condensador. ¿Por qué? Porque ya conocemos la delta D y conocemos la cantidad de destilado que tenemos. Entonces eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. Y luego nos dicen que trabaja la columna a 1.5, la mínima, y eso permite llegar a un punto que es, si lo extrapolamos, son del orden de 75,000 kilojoules por kilomol, y este se definiría, aquí está, 75,700, no me acuerdo ahorita el valor que encontramos en el problema que yo estuve calculando, pero anda alrededor de este valor, creo que 76,900, como 77,000 yo encontré. Y este es delta D, y este es delta D de trabajo. Entonces, una vez que yo tengo el delta D, me vengo verticalmente, digo no, una recta, paso por el punto F, eso no lo puedo brincar, y este punto, con estos dos puntos puedo, extrapolando hacia abajo, llego al punto que corresponde a la delta W. Aquí se confunde con esta escala. En el problema que vimos en la clase pasada, sí distinguí las dos escalas, la escala de las H's y la escala de la distribución de la XY, pues, de la gráfica de XY. Pero digamos, si esto yo lo extrapolo y aquí, a partir de aquí empiezo con valores negativos, llego al menos 44,500, que es y con el cruce con el prácticamente cero, obtengo yo el valor de la delta W. Entonces, a partir de esto, en la zona de enriquecimiento, yo vengo acá y entonces empiezo a construir la alternancia de las líneas de unión con las líneas, ahí está, las líneas de unión con las líneas de construcción. Aquí están muy verticales, pero aquí conforme avanzamos, como que se va acostando, ¿no? O sea, noten ustedes que las líneas de unión no son paralelas. Va a depender de las características de las curvas que tengamos y de la curva de distribución de equilibrio que tenemos abajo. Y como les comentaba, en el momento en que ya llegamos al punto donde la siguiente análisis me mandaría del otro lado, ahí le paro. Entonces, a partir de esto puedo establecer, tenemos 4 etapas. Tenemos 4 etapas en la zona de enriquecimiento. Y hacemos el mismo ejercicio similar en el caso de la zona de agotamiento, y esto nos permite alternar estos valores. Estas líneas inclinadas son las líneas de equilibrio, y estas líneas menos inclinadas que van hasta abajo son las líneas de construcción. Espero que se estén notando. No sé si alguno intentó hacer la gráfica y contrastándola con esta, ¿tiene alguna observación? Voy a poner aquí, estos serían líneas de unión. Línea de unión. Recuérdense que esta es la que corresponde al ¿cómo se llama? Al reloj. Aprovechando los dibujos, a ver si me queda claro esta. Este sería aquí, ¿no? Esta sería la línea de unión. Esta sería la línea de unión. Sería línea de unión. Y ya. Porque si no, y esta es la línea que viene aquí para
O sea, la siguiente, si yo trazo aquí una vertical hacia arriba, ya me va a mandar a... Si noten ustedes que en la parte inferior, se van a mover todas las de estas, pero en la parte inferior ya se hace más amplia pues ya los valores se empiezan a ampliar. ¿Sí? En la siguiente que yo tuviera, a lo mejor que hago acá, y esto ya me mandaría del otro lado de la, de la gráfica, pues, de la línea F. Pero esa es la base del trabajo que tendría que ver con el Ponchón Savary. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Está claro todo? Entonces noten ustedes que estamos tomando en cuenta el análisis que estamos viendo ahorita con el planteamiento, o sea, el Ponchón Savary lo que lo hace más, vamos a decir, más riguroso, es que estamos tomando en cuenta la termodinámica del sistema ¿cómo se llaman en las diferentes etapas? ¿Ok? Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, vamos a ver ahora el McCarthy para completar las diferencias. Déjenme nada más borrar todo esto porque si no se va a quedar ahí. ¿Dónde andas? Agarro el borrador. Pum, 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 pum. Ya quedó. Bueno, entonces me salgo de aquí y a ver. No. Bueno, ahí vamos. Vamos a ver el Ponchón Savary. Le digo el McCabe-Thiel. El McCabe-Thiel, vamos a hacer lo siguiente. Nos regresamos a la teoría. ¿Dónde anda la teoría? Aquí anda la teoría. Y entonces no hay duda, de veras, ¿sí quedó claro? Pues ni siquiera le intentaron hacer la gráfica. No, Problema, yo insisto, jóvenes, tienen que hacer ustedes el trabajo. Por eso es como que como que no me convence del todo estarles mandando los archivos, porque me da la impresión de que con eso se conforman. Y si no hacen el trabajo ustedes, si no se enfrentan ustedes a hacer el dibujo, hacer las gráficas, las dudas nunca van a surgir. Y entonces van a quedar en blanco, la verdad, honestamente. Porque todos los problemas que se vean, que van a tener la misma base de análisis, pues tienen sus particularidades. Y en la medida en que ustedes entiendan el método, el procedimiento, pues en la medida en que pueden atacar cualquier problema relacionado con esto. Pero pues no puedo ir más allá. Entonces, el caso del McCabe-Thiel, la base del McCabe-Thiel es que si ustedes analizan digamos, esta sería la sección de enriquecimiento y aquí abajo la sección de agotamiento. Pero en palabras llanas, la teoría está en el libro. En palabras llanas, lo que hacemos es, si consideramos la entalpía del vapor y la entalpía de líquidos saturados y la restáramos una de la otra, tendríamos nosotros, o sea, a esta le restamos esta que está acá, y en realidad lo que queda como valor más importante es el calor latente de vaporización.
Esa es la base del método del McCabe-Thiele, ¿sí? O sea, es decir, ustedes lo que tendrían nada más que hacer, como vamos a ver ahorita, es conocer las características termodinámicas de la alimentación y apoyados exclusivamente en la gráfica de XY, pueden analizar todo el problema y hacer el mismo análisis equivalente a lo que se manejó con el Ponchon-Savarit. El Ponchon-Savarit es un método más completo porque ustedes que están calculando las entalpías del vapor y el líquido a las diferentes composiciones de la mezcla. En este caso, planteamos que la base de esto es esta fórmula que está aquí. La entalpía del gas, del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado, en realidad los calores sensibles, los calores que están asociados con el CP y la diferencia de temperaturas, pues eso realmente, ¿cómo les diré? No es que no sean importantes, simplemente son menos, o sea, no son igual a cero, pues, pero son menos importantes si lo vemos, si lo comparamos con el valor numérico del calor latente de vaporización. El método considera que los flujos a lo largo de la columna en la sección de enriquecimiento son constantes, tanto el vapor, el líquido que cae como el vapor que asciende, ¿sí? Es otra de las simplificaciones. Y eso permite entonces, de alguna manera, eliminar los subíndices entre los parámetros que se están planteando. Y esto nos permite tener lo siguiente, ¿sí? Las ecuaciones de trabajo, haciendo el análisis correspondiente a cada uno de los balances, o sea, el balance que tenemos aquí, que es igual a la Gn más 1 por Hgn más 1, igual a menos Ln menos HLN, ¿sí? Eso es igual al dQ, que estos valores ya los definimos anteriormente. Este es el destilado y este Q' es el que veíamos en el Ponchon-Savarit para definir el punto Q, el delta Q, ¿sí? No supone el comportamiento adiabático, o sea, el delta, los calores QL, ¿se acuerdan de la ecuación general? QL es igual a 0. Y esta expresión de aquí la podemos reescribir de esta manera. Ln Gn más 1 igual a 1 menos esto, ¿sí? El Q', que es el que ya lo comentamos, incluye QC, que es la carga térmica del condensador, y la entalpía del destilado por mol de estado. La misma definición, ¿sí? Ahora, estos valores, como les decía, se mantienen básicamente constantes y por lo tanto los flujos se mantienen constantes a lo largo de la sección de enriquecimiento. Estos flujos sí son diferentes a los de abajo, pero aquí también aplicamos la misma condición de que los flujos en esta zona, abajo de la línea de alimentación, si bien son diferentes a los que están en la parte superior de la columna, estos valores de aquí son constantes. Entonces, eso se generaliza a partir de esta relación, que L1 igual a L igual a L1, L2, a Ln y G es igual a estos valores. Tomando en cuenta esto, podemos sobresimplificar estos balances y obtener, ¿sí?, la línea de operación de la sección de enriquecimiento, que es este que está aquí, ¿sí? Ahora, si definimos o recordamos que el reflujo externo es igual a L0 en D, ¿sí?, que tiene que ver con esta relación, o sea, LN-GN, podemos demostrar que esto a su vez va a ser igual a R entre R más 1. Tomando en cuenta esta situación, dejamos ¿cómo se llama? La ecuación de la línea de operación en función del reflujo externo, como R más 1 entre ZD, R más 1. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar para definir o analizar la composición en la sección de enriquecimiento
para las diferentes etapas. Es decir, los flujos los considero constantes, pero sí hay un cambio de composición en los flujos. O sea, el componente que se está absorbiendo o absorbiendo al poner en contacto las dos corrientes. Entonces, esta sería la ecuación, esta en términos generales, y esta es la ecuación ya específica para el caso de ponerla en función del reflujo externo. Como el reflujo externo es un dato que frecuentemente se da para establecer las condiciones de operación de la columna, pues este sería el punto. Déjenme ponerlo en amarillo porque estas son las ecuaciones básicas del que me gustaría que apuntaran. Déjenme ponerles la otra, esta. O sea, esta se considera que los efectos más importantes del cambio de entalpía en las corrientes que se ponen en contacto en el plato N van a estar asociadas con el calor latente de vaporización. Esa es la base. Y a partir de estas igualdades, considerando estos flujos constantes, podemos obtener la ecuación, ya sea en términos de los flujos directamente, o considerando las ecuaciones del reflujo externo. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen esto y lo sustituyen aquí arriba, llegan a esta expresión. Entonces, apunten esas tres expresiones que son básicas. A ver, aquí les dejo esta. Estamos hablando aquí de un balance en el plato N. El plato N es el que está aquí. El que estamos aquí analizando. Déjenme, lo voy a amplificar. Ah, es que no me deja. ¿Por qué no me deja? Aquí abajo. Este es el plato N, esta es la corriente N más 1 que llega y esta es la corriente N que sale. Entonces, si hacemos el entalpía aquí, el cambio de entalpía va a estar asociado con el calor latente de vaporización. O sea, seguimos considerando todas las definiciones de entalpías y todo. Lo único que hicimos fue, por ejemplo, factorizamos esta parte de las fracciones del componente A y componente B, y esto lo podemos asociar con un CLM promedio, que este es el que se elimina con este otro de acá, y por eso nos queda, aparte, el McCabe-Thiele no considera el delta HS, lo considera cero. No toma en cuenta, se supone que son soluciones ideales. Son desviaciones que pueden tener eventualmente sus limitaciones ya a la hora de establecer el análisis con vamos a decir, con otro sistema ya más apegado a cierta realidad. En el caso específico de lo que estamos analizando nosotros, aun cuando el metanol agua es ¿cómo se llama? Es un sistema no ideal, ¿sí? En el caso del análisis de la aplicación del McCabe-Thiele, de acuerdo a la orientación del libro, está considerando que el delta H es cero. Entonces, tenemos esto, pues insisto, y esto de acá que son las líneas de operación de esta zona. En la sección de agotamiento hacemos un análisis similar y llegamos a estas ecuaciones que están aquí. Esta de acá correspondería a la zona de abajo para encontrar las composiciones en los diferentes platos, ¿sí? En función de los flujos, o tener esta relación que está acá, que es equivalente a la anterior, ¿no? O sea, esto de aquí con esto de acá. Y a partir de esta expresión, que es la equivalente de la que estuvimos viendo acá, ¿sí? Que es la cual, ¿dónde está? La ecuación es esta que está aquí, esta ecuación de acá, que tiene su equivalencia con el de abajo. Y bien,
Donde viene el análisis ya termodinámico es en el punto de alimentación. Entonces, estas serían las líneas de operación. Ahora, el punto de alimentación hay que manejar un Q. Este Q se va a definir como el calor necesario para convertir una mol de la mezcla de alimentación a su condición HF, la entalpía de alimentación de la torre, como si fuera un vapor, hasta en la condición HF hasta un vapor saturado, ¿sí? Y eso dividido por el calor latente de vaporización, que es la resta de Hg menos HL. Dicho de otra manera, Q va a ser igual a Hg menos Hf entre Hg menos HL, ¿sí? O sea, esta HF es la entalpía de la corriente que entra al sistema, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a contabilizar qué cantidad de calor necesitamos meter, quitar o poner para alcanzar esta entalpía Hg. Y la vamos a dividir entre esta diferencia, que es la que estamos viendo acá, que les decía yo, que es el equivalente al calor latente de vaporización. Entonces es aquí donde tenemos esta definición. Esto sería la definición. Ahora, si lo vemos en términos de los flujos, vean ustedes la diferencia entre el flujo de líquido en la zona de agotamiento, que es la L testada, menos la L, que es la zona de enriquecimiento, entre F. Es una manera también de calcular este valor de Q, ¿sí? Entonces, la mezcla de alimentación puede introducirse en cualquiera de las diferentes condiciones térmicas, es decir, desde líquido subenfriado hasta vapor saturado. O sea, esta HF va a corresponder a las condiciones, vamos a decir, reales. En el caso del problema que acabamos de analizar del metanol agua, si ustedes recuerdan, en HF estábamos alimentando nosotros a temperatura de 60 grados, 60-61 grados centígrados. Después de haberla puesto en contacto con el líquido residual. O sea, la alimentación originalmente traía 26.7 grados centígrados, temperatura ambiente, pasaba por el intercambiador y salía del intercambiador con 60 grados. Entonces, se puede calcular la entalpía en ese punto, que es la entalpía a la que vamos a entrar al sistema. ¿De acuerdo? Bueno. Una acotación, un comentario al respecto. Aquí este problema ya es diferente al anterior en el contexto del análisis que vamos a hacer. Quiero que noten ustedes lo siguiente. Ustedes, estrictamente al hablar de la entalpía de la fase, en este caso específico del calor de la corriente que está entrando como líquido subenfriado, tendríamos nosotros esta definición. ¿Están de acuerdo? Pero el método de McKevitt-Till está considerando que esto es cero. Y este sería, si yo conservara la misma temperatura a la que en el Ponchón Savary manejé yo este calor de disolución, aquí metería los 19.9 grados centígrados y los asociaría con la TL, que estaría a 60 grados, que son las condiciones a las que yo estoy alimentando el sistema. Entonces, en la definición de Q, lo que yo tengo que plantearme ahora es qué calor o qué cambio de entalpía le voy a generar a esa corriente si yo ficticiamente supusiera una entalpía de ese sistema como si fuera un vapor saturado. Entonces tendría yo que irme a la temperatura a la que se encuentre ese vapor. Ahorita vamos a ver en el análisis del problema, ¿sí? Y así haría yo el análisis. Pero aquí hay un comentario. Dado que ya me quité, permítanme expresarme de esa manera, el delta HS, yo puedo tener la libertad de definir la TS, la temperatura de referencia.
Y yo puedo definir como temperatura de referencia la temperatura a la que está entrando la alimentación. No voy a violentar nada si esa temperatura de referencia con la que estoy considerando la alimentación, la temperatura de alimentación, se la aplico a la zona del destilado y a la zona del residuo, o a lo largo de todo el análisis. Acuérdense que una vez que ustedes definen una temperatura de referencia, tienen que respetar esa temperatura de referencia en todos los cálculos termodinámicos que hagan en las diferentes partes del equipo. Entonces, si yo defino, en ese contexto, este sería el metanol, sería el caso del problema, es el mismo sistema, pero yo, como no tengo este delta HS, me quito ese candado, entonces yo defino una T0 igual a la temperatura de alimentación. Con eso, hago en automático que HF sea igual a 0. ¿Sí me explico? Que esta temperatura sea igual a esta, pues esto es 0. Bueno, nada más manténganlo en mente porque es lo que vamos a ver ahorita adelante con el problema. Entonces, lo que les quiero decir es que la temperatura de referencia ustedes la definen. Acuérdense. Por eso se llama como tal. Esto de aquí es el valor relacionando ahora los flujos entre el flujo en la sección de agotamiento con el flujo en la sección de enriquecimiento, y esto va a estar asociado con F y Q-1. ¿Sí? O sea, la mezcla de alimentación puede introducirse en cualquiera de las diferentes condiciones térmicas, desde líquido enfriado hasta vapor saturado. Entonces, para cada condición Q cambia. ¿Sí? Eso también es lo que les acabo de decir. Entonces, a partir de esto, yo tengo que el valor de G se puede determinar a partir de esta expresión. Y en el punto de intersección de las dos líneas, la línea de operación del enriquecimiento y la línea de operación de la zona de agotamiento, ahí voy a ubicar el punto Q. ¿Sí? Ahorita vemos cómo lo voy a manejar. Entonces, a partir de esto yo hago un balance y llego a esta expresión de aquí, que esta expresión, esa es otra expresión que quiero que consideren, me va a permitir, teniendo la Z la ZF de punto, bueno, aquí es una cualquiera, definida aquí, y conociendo esto de acá, conociendo Q, yo puedo definir entonces una recta dándole valores a la X para obtener los valores de Y, porque son rectas. Y aquí yo voy a tener las diferentes condiciones de alimentación. Es decir, yo puedo hablar de que esta recta puede quedar por acá, puede quedar en cualquier lado de aquí, o puede quedar inclusive por abajo de la horizontal. Entonces esto corresponde a líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla vapor líquido, vapor saturado o vapor sobrecalentado o sobresaturado. Son las 5 diferentes formas como podríamos tener las condiciones de alimentación. ¿Sí? Ahora noten ustedes lo siguiente. Déjenme amplificar esto para que vean cómo obtenemos ahora, a diferencia del caso anterior. Déjenme. No me deja. Ahí está. A diferencia, bueno, esto ahí quedó. Voy a amplificar esto. Ya no peleen esto. Noten, imaginen ustedes que están metiendo un líquido saturado. O sea, la alimentación es un líquido saturado. En el caso específico del problema que acabo de analizar, la línea Q va a ser ligeramente tendiente a la derecha, que va a darme la condición del vapor subenfriado. Pero vamos a suponer que yo quiero que la alimentación es un líquido saturado. Entonces noten que yo conociendo la composición de la alimentación, trazo la recta. O sea, aquí yo no necesito darles más información. Con el hecho de que yo les diga que es un líquido saturado,
en automático del punto de alimentación, la composición del punto de alimentación, trazan una recta vertical. Esta ZD la conocen, es un dato que calculamos del problema, el 90.9114, 91.4, 91.5. Con este punto y el punto de cruce con la línea de distribución de equilibrio, yo estoy definiendo esta ordenada que está definida como ZD entre RM más 1, donde la RM es la relación de reflujo mínima. Vean la manera como se define la relación de reflujo mínima. Y la termodinámica que estamos considerando está asociada con la característica del vapor de líquido saturado que estoy manejando yo. Otra manera, por nada más poner los dos extremos, si este punto lo sigo conservando, pero ahora en lugar de que yo tuviera un líquido saturado, les digo que el vapor es un vapor saturado, se traza la horizontal y en el punto de cruce con la línea de distribución, yo estoy definiendo la RM correspondiente. Entonces, esto corresponde, aquí me equivoqué, con este corresponde al vapor saturado, perdón, al líquido saturado, porque es la que está partiendo de acá, justamente está invertido. Y esto está, por favor no lo vayan a copiar, aquí pongan líquido saturado y aquí pongan vapor saturado. O sea, porque están asociadas con estas rectas. Entonces, insisto, yo no necesitaría darles más información, termodinámicamente hablando, si yo les digo, tengo una alimentación que tiene un tal característica y estoy alimentándolo como líquido saturado. En automático ya les estoy diciendo yo que esto es una vertical, la línea Q. Ya no necesitan hacer ningún cálculo, pues aquí. Simplemente trazan conociendo la composición de la alimentación, trazan su vertical o la horizontal. Ahora, si tienen una mezcla, pues tienen que saber la proporción de la mezcla, vapor líquido, y aquí pueden trazar la recta correspondiente, o si es abajo del saturado, o arriba más hacia la derecha del líquido saturado. ¿Sí está claro? Entonces, esa es la clave, esta es la clave. Estas ecuaciones que acabamos de poner en amarillo son la clave de todo el análisis que estamos haciendo, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿No? Están espantados, No, por ahora no. están muy callados. Entonces déjenme ver, vamos a ver el ejemplo. Profesor, Dígame usted. ¿puede repetir algo sobre la gráfica? Es que no me quedó muy bien sobre en qué parte está en líquido saturado y en vapor saturado, o sea, como que me confundí. Ahora, aquí me equivoqué, está invertido, ¿ok? En estas dos. Esta corresponde a las condiciones de un líquido saturado. Es decir, esta ecuación que está, ahorita vamos a ver el ejemplo del metano al agua. Esta es la ecuación de una recta, ¿ok? Y esta ecuación de la recta es vertical cuando se trata de una alimentación que sea un líquido saturado. Va a ser horizontal, o sea que Q es igual a 0, pues, y aquí va a ser igual a 1. Noten ustedes, eso sí está correcto. Este es vapor saturado. Las condiciones de reflujo mínimas, ya sea en el caso del líquido saturado o vapor saturado, insisto, esto está invertido, van a definirse partiendo de ZD en el cruce con la línea de equilibrio y se van para acá. En el caso del vapor saturado, van a partir de acá en el cruce con la línea de equilibrio y se ven aquí. Entonces, leen aquí. Como ustedes conocen ZD, pues el valor numérico de este término, ¿sí? va a ser igual al número que estamos planteando, ¿no? No sé si me estoy explicando. ¿Sí te queda claro? Sí, ya me quedó más claro. Sí, sí que ahora, si eventualmente yo tengo otra circunstancia, que es esta que está aquí,
pues yo trazaría una recta que pasaría. Entonces, el punto aquí es tomar en cuenta este punto. Ahora, déjenme poner aquí un dibujo. Voy a irme. Déjenme borrar esto porque si no se me quedan esas rayas y ya después me van a estorbar. Esto de aquí. Y creo que y esto también. Bueno, ya con eso. Creo que ahorita que veamos el ejemplo lo van a ver más claro. Pero déjenme poner situaciones en las que voy a ir a, que quiero aquí. Aquí voy a hacer, aquí voy a introducir un diseño donde quiero resaltar lo siguiente. A ver, déjenme. Tampoco no voy a dejar abrir esto. No, ¿verdad? Bueno, voy a recurrir a esto. Vamos a ver. Si yo voy a tener esta, vamos a suponer que tengo, esta es la recta, a ver, abstráiganse, esa es mi recta de 45 grados. De aquí voy a tener una cosa como esta, ¿no? Es lo que acabamos de analizar. Y del punto ZD, yo trazo una recta y cruzo con la línea de distribución de equilibrio. Y en este punto yo estoy definiendo acá ¿cómo se llama? La RM. Cuando tengo, vamos a poner, no, pues ya no me gusta esta línea. Déjenme regresar a la otra, que son líneas rectas. Y voy a ver otra vez, pero ahora resulta que la curva, porque la curva va a depender de muchas condiciones, pero imagínense que vienen así y acá tienen algo como esto. ¿Está claro? Entonces, si ustedes van a determinar la mínima, y aparte resulta que la línea Q, vamos a suponer que es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, el punto de cruce con la distribución de equilibrio, que es un caso real, no lo estoy viendo desde acá. Porque si yo trazara la recta de acá, me caería por encima de la línea de distribución de equilibrio. Eso está prohibido. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos el caso de absorción en el curso anterior, los que llevaban el curso conmigo, les comentaba justamente eso, ¿no? Si tenían la línea de distribución y la de equilibrio, esta es la línea de operación, y la de equilibrio venía así, una cosa así, entonces sí podía yo conocer las condiciones de operación mínimas. Pero si la línea fuera en el otro sentido, que fuera más bien así, entonces yo no podría trazar una recta que cruzara aquí por este punto. Si ustedes recuerdan cuando hacíamos este análisis. Entonces ahí lo que hacía era encontrar la ecuación, que es la tangente, aquí ya se me movió la mano, la tangente a la curva que está aquí, ¿sí? Entonces yo creo que, esto es recordando lo que vimos en el curso de absorción. Pero vaya, regresando, para no meterles más historias. Esto de aquí está prohibidísimo. Lo que ustedes tienen que proceder a hacer, en este caso específico, va a ser una recta déjenme ver. Ahí está. Una recta que va a partir del punto acá y aquí lo van a tocar. O sea, en este punto, vamos a pensar la tangente, esta parte de la curva, es la que me va a marcar la RM. No esta que está aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí en este caso específico, no se consideraría el punto de cruce, estrictamente el punto de cruce de la línea Q, que sería el caso del líquido saturado, con la curva de distribución de equilibrio.
Si tuviéramos esta situación de aquí, que hay muchos problemas que vienen así, o sea, digamos, las mezclas que se analizan en destilación no siempre son así de este tipo, ¿no? Sino, por ejemplo, el de etanol agua es un sistema donde tenemos un azeótropo. Típicamente, si hay un azeótropo por ahí, pues ya nos limitó. O sea, la curva tiene otra forma, pues viene así, se hace la curva, etcétera. Entonces, el punto aquí es que partiendo de ZD, que eso sí yo conozco, no debo de pasar por encima de la línea de distribución de equilibrio nunca. Entonces, encuentro el punto de contacto de la recta que voy a tener que trazar con la curva de distribución de equilibrio, y eso en automático me va a estar refiriendo al punto RM. ¿Sí está claro? Que quede claro, ¿eh? O sea, ya les he dado muchos tips que son importantes que los estén tomando en cuenta. ¿En el sentido de qué? En el sentido de lo que estamos planteando para el análisis eventual de un sistema en el que estamos hablando de aplicar el McCabe-Thiele. O sea, insisto, si yo les doy la característica termodinámica de la alimentación, prácticamente, sobre todo si es líquido saturado o vapor saturado, que es muy frecuente que se maneje esa información, sobre todo el líquido saturado, pues ya no necesito dar más información. Saben que en automático esta recta debe ser vertical y es horizontal en el caso del vapor saturado, que corresponden a Q igual a 1 o Q igual a 0. ¿Estamos? Entonces noten ustedes en el valor, si es un líquido saturado, ¿qué es lo que tenemos? Que HF es igual a HL. Entonces HG menos HL, HG es igual a 1. Si es un vapor saturado, HF es HG. HG menos HG0. Entonces, y esos son los límites en los que se dan estos dos líneas rectas. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Pues salgo de aquí. Esta la teoría viene ahí en el libro. O sea, también ustedes pongan de su parte en el sentido de leerlo. Y vamos a ver el problema 9. A ver si es este. No, ya de mano. A ver si es. Es el 9, el ejemplo. Sí, es el 9-10. A ver. Aquí arriba, ahí en la parte que estoy poniendo, voy a ponerlo aquí. Todos estos datos vienen del problema anterior. ¿Sí? Nos piden que hagamos el rediseño de la torre de destilación para el sistema metanol-agua, tomando en cuenta el método de McCabe-Thiele. Datos de alimentación. F igual a 217 kilomol por hora. ¿Sí? ZF igual a 0.36 kilomol del metanol por kilomol, su fracción molar. La temperatura a la que entraba el sistema, 60.4. Todo esto lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Esa temperatura es la que se va a tomar como T0 para calcular las entalpías. Por pura conveniencia, porque eso me ayuda, me ahorra un cálculo que es, pues, en lugar de estarme metiendo con HF igual a esto, con la T menos T0, o sea, no tiene sentido, de acuerdo al método de McCabe-Thiele, seguir respetando o seguir considerando dónde anda. O sea, ¿está aquí o está en el otro archivo? La temperatura de referencia, pues, esa de temperatura de 19 puntos y fracción. Bueno, ya no los voy a extraer más, pero ya saben a lo que me refiero. Entonces, yo con esta situación me conviene manejar 60.4 por lo que acabo de explicar. Del diagrama temperatura-composición encuentro que la temperatura de burbuja es 76 y la de punto de rocío es 89. Me voy aquí al diagrama. Ese diagrama no
no debo de prescindir de él. Ahorita veo, espérame, téngame confianza y paciencia. Me voy al otro sistema y aquí lo tengo, Esta gráfica ustedes la conocen, ya la vimos. Les permitió establecer estas curvas que están aquí, de entalpía del gas y la entalpía del líquido. ¿Sí? A cada composición corresponde una temperatura. Bueno, en el caso específico que nos ocupa, yo tengo esta alimentación y esta alimentación tiene un punto de burbuja de 70 y tantos y otro punto de rocío de 80 y tantos, 90. ¿Está claro? Bueno, me regreso. Que puse 76 y punto 89. ¿Ok? Bueno, ahora, en el Perry, página, estamos hablando del Perry sexta edición, página 327, en la figura 3.9 es un nomograma. Ahí pueden encontrar los calores latentes de vaporización para cada una de las especies que estamos considerando. ¿Ok? Para el metanol es 33.471 kilojoules por mol. En el libro vienen, en el nomograma que viene en el Perry, están referidas a calorías por gramo. Aquí puse yo en azul, nada más para recordar que un joule es igual a 0.23901 calorías. Con esta definición y el peso molecular del metanol, que es 32, obtengo este valor de la lambda. Y para el caso del agua, procedo de la misma manera y encuentro ¿cómo se llama? El calor latente de vaporización del agua en kilomol, en kilojoule por kilogramo mol. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Entonces, eso es, insisto, si ustedes se fijan, híjole, todos estos cálculos se reducen a tener la habilidad, el conocimiento de la ubicación de los datos que ustedes van a requerir para hacer sus cálculos. Simplemente convénzanse de eso, jóvenes. Entonces eso significa que ahorita que están en la etapa de formación, familiarícense con estos puntos de información. Ahora, si alguien tiene por ahí otro libro donde tiene esa información, ok, perfecto. No les estoy vendiendo el Perry. Yo lo único que les digo es que el Perry es una obra que tiene concentrada lo que llama la ingeniería química a nivel universal. ¿Sí? Y los datos que trae son datos, vamos a ponerlo así, a lo mejor me equivoco, pero espero que no. A prueba de fuego, son datos ya muy, vamos a decir coloquialmente, muy sobados. ¿Sí? Son datos que han utilizado por todos lados. Estoy seguro de que los autores que hacen la recopilación de los datos, si hubieran encontrado errores de los cálculos que se hacen, ya los hubieran enmendado en las subsecuentes ediciones. Pero en fin, son comentarios. Entonces ya tienen la lambda y lo mismo sacan los CPs. Sí, los CPs para el metanol, para el agua, aquí están 87, 75.4 kilojoules por kilogramo mol, y para la solución que se está alimentando con 36% de metanol en agua, el CP es de 88.98. Estos valores me van a permitir calcular las entalpías del líquido y del gas saturados. ¿Sí? Entonces, es aquí donde les digo, si yo manejo esta información y considero la temperatura de referencia 60.4, en el caso de HF, pues de plano, ahí me fui directo al cero. Porque aquí en lugar de 76 pondría 60, perdón, sí, 60.4, que es la temperatura a la que entra la alimentación, y este valor es cero. ¿Ok? Eso sería el 88, 98 por 0, 0. Ahora, para el líquido,
a las condiciones de alimentación que tendríamos nosotros, pero considerando el líquido saturado, estaría con 1388.1 kilojoules por kilogramo mol, y Hg a 89, o sea, bueno, noten que aquí estamos tomando en cuenta esas temperaturas, 89, voy a tener yo esta entalpía que está aquí. Sí, noten, de acuerdo a la definición que hemos manejado, que en el caso de la entalpía del líquido se maneja directamente el CP de la mezcla. Si no conocen el CP de la mezcla que está aquí, pues hay que calcularlo con estos valores multiplicado por las fracciones de cada uno de los componentes que están presentes en la mezcla. Y les daría este valor de 88,98. Multiplicado por 76, que es la temperatura del punto de burbuja, menos 60. Y en el caso de Hg es 89. Aquí son cada uno de los elementos, o sea, tanto para el metanol como para el agua. Aquí tenemos como los CPs correspondientes. Y esto me permite calcular la Hg. Con este valor tendría entonces Hg igual a 42.577 y en el caso de HL sería 1.388. Y HF 0, con esto yo puedo definir mi Q. Y mi Q es ligeramente mayor a 0.033, que coincide de alguna manera con la condición que habíamos platicado, ¿no? Del líquido saturado, líquido subenfriado. Aquí por la escala tan cortita que tenemos aquí, pero está aquí abajo, está abajo de la línea de distribución de equilibrio correspondiente al líquido saturado. Entonces, de alguna manera hay congruencia, pues este es el valor correspondiente, y este valor de Q entre Q menos 1, que corresponde ya a la ecuación de la línea Q, es igual a 31.33, o sea que es 1,033 entre 1,033 menos 1, da este valor. Y si se fijan, o sea, esta es la ecuación que estamos comentando. Y igual a Q entre Q menos 1, ZF, la condición de alimentación, Q menos 1. Es esta la recta que estoy considerando aquí. Y como conozco este valor de 0.36, entonces yo lo que hago es sustituyo en esta expresión de aquí es 0.36, como ya conozco toda esta relación de Q, todos los valores, el valor de Q, fijo un valor de X, y entonces, como sé que este valor de Q ya me salió arriba de 1, yo sé que los valores de X que debo de proponer van a estar del lado derecho. Pero si me voy de 0.36 a 0.4, me manda, me da una relación que no la puedo yo asociar. Pero aquí es este valor que está aquí corresponde, según yo, si no mal recuerdo, a 0.38, o sea, 2 décimas. Y esto me genera el de 0.98. Y aquí es donde yo encuentro el otro punto que me permite trazar esto. Ahora, como esta escala de abajo corresponde con esta escala de arriba, o sea, voy de 0 a 1, 0 a 1, puedo usar un transportador. ¿Ustedes reconocen los transportadores? ¿Se acuerdan cómo usarlos? Díganme con confianza. Bueno, pues entonces lo que haces es, la base del transportador la pones aquí y lees el valor correspondiente en el ángulo. Va a estar arriba de 90 grados. Ese es otro camino. Cuando no puedes usar el transportador es cuando tú tienes una escala diferente a aquella acá. Que esto fuera de 1 a 100 y este fuera de 1 a 1, de 0 a 1, de 0 a 100 y 0 a 1, ya no lo puedes usar. Pero si tienen las mismas, de 0 a 1 y 0 a 1, perfectamente pueden utilizar un transportador. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos trazada nuestra recta, que es
¿cómo se llama? La que está ahí en rojo. Y fíjense que ahora el siguiente camino, el siguiente paso es trazar una recta que pase por el cruce. Y aquí está, ya se me movió un poco. A ver, aquí está, ¿no? Aquí sería. Ahí está, qué bueno que me fijé ahorita. El cruce de la línea Q con la curva de distribución de equilibrio. Eso me define el punto que trazo junto con este punto, una recta que me va a ir a incidir en la ordenada. Y este valor, que es igual a ZD entre RM más 1, es igual a 0.57, más o menos. Este es un valor que yo encuentro al trazar esta recta. ¿De acuerdo? Entonces, con este valor de 0.57 y conociendo 0.9114, que es el valor de ZD, obtengo que la RM es 0.605. La R, si me dijeran que las condiciones de operación son las mínimas, tendría yo ese problema. Les digo, esa situación. Sin embargo, eso no me ayuda mucho para el cálculo del número de etapas, porque si ustedes se fijan, mientras más pegada es la línea de operación, porque finalmente esta es una línea de operación, a la línea de distribución de equilibrio, mayor número de etapas voy a requerir. Al grado de que aquí ya no puedo contabilizar. Aquí es un número infinito de etapas. ¿Sí? Esto, si ustedes recuerdan, en algún momento de la clase, les he comentado semanas atrás, de que la gran paradoja en la ingeniería de los procesos de separación es que queremos nosotros alcanzar el equilibrio en el proceso de separación, es decir, alcanzar la máxima capacidad o la máxima valor de ¿cómo se llama?, de separación que se puede alcanzar. Sin embargo, para fines prácticos queremos empezar lo más alejado posible de la línea de equilibrio. Si yo trazara una recta, la recta de trabajo estuviera muy por abajo, vamos a empezar a la mitad, pues con 3 etapas yo puedo, aquí por ejemplo me salieron 3 etapas, ya en el siguiente cálculo. Y si me sigo bajando, va a bajar el número de etapas a 2. ¿Sí me explico? Entonces, mientras más alejados estamos del equilibrio, menor número de etapas requerimos. Más nos apegamos a la línea de distribución de equilibrio, mayor número de etapas requerimos. Es decir, le pedimos más el proceso, pues al sistema. Porque alcanzar el equilibrio es el máximo grado de separación que se puede esperar. ¿Ok? Bueno. Entonces ya tenemos la RM y ahora lo que hago es multiplicarla por 1.5, que es el dato que está asociado en el problema, y esto me da 0.9075. Y con este valor, ahora defino la otra ordenada, el otro valor de la ordenada, que va a ser el 0.48. ¿Está claro? Entonces, esta Z de RM entre R más 1 va a corresponder a 0.48 y es la recta que estoy planteando aquí, en negro. Esta recta es la que me sirve a mí para definir el punto de cruce con la línea de equilibrio, con la línea Q, y este punto de cruce lo uso para dibujar la línea de operación de la zona de agotamiento. Y el siguiente paso es hacer el método de escalones, aquí, tomando en cuenta la nueva línea, la línea de operación real, ¿sí? Y me vengo así, y cuando ya cruzo del otro lado, me sigo y ya bajo a la zona de agotamiento. Y de esta manera yo defino el número de etapas que corresponden a la columna que estamos manejando. Tanto en el caso de la zona de agotamiento como en la zona
de enriquecimiento, va a incluir las etapas correspondientes al condensador y al hervidor. Entonces, si se fijan, en los datos que están relacionados con este método se reducen a esta parte, tomando en cuenta estas consideraciones, estos valores de los valores termodinámicos, estas temperaturas relacionadas con la temperatura del punto de burbuja y la temperatura del punto de rocío, para que yo pueda definir las entalpías correspondientes, tanto para el líquido saturado como para el vapor saturado, y la HF correspondiente a las condiciones de alimentación, que en este caso específico corresponden, dada la temperatura de referencia de 60.4, corresponden a una entalpía de alimentación de 0. Y esto, los resultados que se están obteniendo son enteramente equivalentes a los que se están obteniendo en el caso del Ponchon-Savary. Simplemente este es otro método, y en este caso, de alguna manera, nosotros hicimos una especie de simplificación de cálculos, y sobresimplificamos, si así lo quieren ver, con la entalpía de alimentación, que es igual a 0, pero respetamos que esa temperatura de referencia la apliqué a todos los cálculos de las entalpías que yo requería para definir mi valor de Q, que este valor de Q es el que me define esta recta. O sea, el problema se reduce, en pocas palabras, a conocer la composición de salida del destilado, la composición de salida de los fondos, el punto de alimentación, la composición de la alimentación y el punto Q y la recta Q, para definir el punto de cruce con la línea que estamos, con la línea de equilibrio, y este punto de cruce me define la RM, y las veces que sea el porcentaje que sea mayor la R de trabajo me debe definir la línea de operación real, y con eso define un punto que ya no es la distribución de equilibrio, sino el punto de cruce de esta recta con la línea Q, y eso sirve de base para definir la otra línea de operación, la sección de agotamiento. Entonces yo tengo aquí, básicamente tengo, ¿cómo se llama? Ya definida la curva. Ahora, si ustedes recuerdan, como las pendientes de esto es L en G, y aquí es L testada en G testadas, de la zona de agotamiento. Como postulamos que son constantes, pues esto me generan rectas, son rectas. Entonces, el método es, pues, comparen la chamba que hicieron ustedes para hacer la curva de las gráficas de entalpías, y efectivamente, una vez que conocen ya, que tienen las gráficas de entalpía, pues ya pueden ustedes trabajar directamente también gráficamente con esas gráficas y definir la torre de destilación. O sea, los métodos tienen lo suyo, pues. Ahora, si es más riguroso el método de Ponchon-Savary, sí, porque van ajustando la termodinámica de las corrientes en cada una de las etapas. Aquí se consideró todo el efecto térmico, el efecto termodinámico del sistema, lo estamos restringiendo a la zona de alimentación, al Q. Esta es la clave de todo el cálculo que estamos haciendo. Entonces, si yo les pongo un problema en el examen, donde les digo, ustedes hagan el cálculo de una torre de destilación con un tal sistema, etcétera, etcétera, pues pues si hacen el Ponchon-Savary les voy a aplaudir, pero van a tener más chamba, ¿no? Con esto no estoy descartando ni estoy eliminando el Ponchon-Savary como recurso, ojo. Simplemente lo que quiero resaltar es que el cálculo más rápido y que le da información, vamos a decir,
bastante cercana a lo que sería el método riguroso, que es el Ponchon-Savary, es el McCarthy. Se reduce a estos cálculos que están aquí, pues. Acuérdense de toda la chamba que espero que hayan hecho para determinar sus gráficas. ¿Sí está claro o no está claro o ya los confundí más? Ya se espantaron. Bueno, ¿Sí estás espantado? Pues es la ingeniería química, sí. Háganle sabor a la ingeniería química, jóvenes. Quieranla. Ya le han invertido algunos años de su vida a esto. Profe, Dígame usted. ¿nos podría compartir ese archivo o pasar la clase, la grabación Yo de la clase para preferiría estudiar? no, para que lo hagan ustedes. Yo preferiría no, porque sí quiero, yo tengo mi sospecha de que se están poniendo en la hamaca. Déjenme pasar. Yo les voy a dejar de tarea el problema 910. Problema, no es ejemplo. Se trata de un fraccionador para un sistema acetona-agua. ¿Sí? Y viene el cálculo, es muy similar al problema que acabamos de analizar, ¿sí? En el contexto del problema. Y lo que tienen que hacer es, pues si se pueden a chambear duro, van a tener que plantear la solución con el McCarthy, digo con el Ponchon-Savary, o pueden hacerlo con el McCarthy. Profesor, Mande, adelante. bueno, nada más es como una pregunta pequeña. O sea, la temperatura de referencia, en este caso, siempre podemos tomar la de alimentación, entonces. Pues miren, la temperatura de referencia como tal es una temperatura de conveniencia. ¿Qué te conviene? O también puede ser una temperatura que se acerque a algún punto al punto de ebullición del componente más volátil. Puede ser la única restricción que tendrías tú con una temperatura de referencia es que esa temperatura de referencia se la apliques a todos los cálculos de entalpías que tú manejes en tu sistema. Llámale condensador, llámale reduidor, llámale las corrientes dentro de la columna, los diferentes platos. Siempre va a tener que tener claro eso. ¿De acuerdo? O sea, porque si no, estarías cambiando, haz de cuenta que estuvieras haciendo cálculos donde cambias digamos, tu referencia, pues, tu marco de referencia. Entonces, tus cálculos pueden cambiar. Entonces, tú tienes toda la libertad del mundo. Así como planteamos ahí en el problema del metanol agua. El metanol agua, ¿cuál fue el criterio para seleccionar 19.69? Pues fue la temperatura que tomamos en cuenta de las tablas críticas internacionales para hacer el cálculo correspondiente. ¿Sí? Y esa es la temperatura de referencia y eso ya nos ahorró muchas consideraciones que pudiéramos haber tenido si hubiéramos tomado en cuenta otra temperatura. Porque acuérdense que los datos de equilibrio, como estos datos de calor de disolución, están ligados con la temperatura a la que se están tomando. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna otra duda? Les voy a mandar el video. Pero no, el archivo de cálculo yo me lo reservo y se los mando el fin de semana. Por cierto, ¿está Ojeda ahí? aquí estoy. No está Ojeda. Córrele a avisarle que lo estoy buscando. Ok, profe. ¿Qué pasó? ¿No te llegó el archivo de ayer? Ah, no, profe, no me ha llegado el otro archivo. No, es que yo tuve un problema. Me puso en el WeTransfer, en el correo me puso que se había mandado correctamente.
Pero sí me llamó la atención y por eso la pregunta, que normalmente te avisa que ya se descargó. Entonces voy a ver si se los mando. ¿Sí? Sí, profe. Les mando pues, que viene ahí todo lo que estamos analizando ahorita. Ok, profe. Estaré Ok. atento. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? El viernes de esta semana voy a analizar este problema. Déjame nada más checarlo bien. Con el trayball a la mano. Problema 910, que es un sistema. El método les pide que utilicen el ponchón Savary. A ver, mejor déjenme. Bueno, ahí lo dejo. Ese problema yo me gustaría que lo hicieran. El 910, porque eso sería el ponchón Savary. Y el método de McKay-Thiel, el problema 915. Con esto redondeamos todo el análisis que estuvimos tomando para el tema de destilación, de tal suerte que la semana que entra empezamos con enfriamiento. Con eso pues, nos sitúa en los tiempos que estamos previendo. Y entonces el viernes lo dedico a estos problemas. Sin caso de que quedara pendiente el McKay-Thiel, el lunes lo veríamos rápidamente. Pero ya empezamos con enfriamiento de agua. Y esta semana, la que sigue, la semana 6, la que sigue, pues ya vamos a poner un día para el examen. ¿Qué día quieren ustedes del examen? El viernes fue. Podría ser el miércoles. Lo que hago yo es normalmente nos ponemos una de las pocas o muchas ventajas que puede tener esta forma de la dinámica del curso es que se puede utilizar cualquier día, a cualquier hora. La condición es que todos estén en igualdad, o sea, que tengan la cancha pareja, el piso plano, que no haya algunos que luego argumentan que trabajan, o que no tienen problema, o que tienen problema, o que no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues condiciona. Cuando al principio yo no sé si estaban muy entusiasmados o no sé qué pasaba, pero estuvimos analizando, estuvimos haciendo exámenes, justamente el proceso de separación 2, si no mal recuerdo, pero el año pasado, en el que usábamos el sábado, inclusive llegamos a usar el domingo. Pero pues, ahí todos estuvieron de acuerdo. Ya no se ha vuelto a poder, no se ha vuelto a poder hacer eso porque ¿cómo se llama? Pues no falta el que tiene trabajo, que está, y bueno, y no voy a estar generando varios exámenes para 2 o 3 que trabajan y los demás que no, etcétera. Mejor tiene que ser uniforme. Profe, en el Entonces, chat creo que todos estamos de acuerdo que el viernes. el viernes de la semana que entra puede ser, ¿ok? De todos modos, este viernes les vuelvo a preguntar pues si tuvieron algún inconveniente alguno. Y bueno, y si hay inconveniente en términos del horario, pues respetamos el horario que tenemos. El viernes a las 10 de la mañana yo les estoy mandando el examen y seguramente va a ser un examen en el que les pongo 2 o 3 horas para que lo resuelvan y me lo regresan por el mismo medio que se los estoy mandando. Yo les mando al Titlani
el examen, como les mando las convocatorias para las clases, y ustedes me lo regresan al Shannon, que es el que yo uso para mandarles el examen, con las reglas de operación, que sobre todo, que no copien, que no se comuniquen. Y si lo van a hacer, pues sean inteligentes, por favor, que no me dé cuenta. Y luego de repente se ve muy obvio. Pero ¿qué puedo hacer? Ya estamos hablando de gente que está próxima a salir a la selva. Y esa selva está cada vez más, empieza con C y termina con una A. Imaginen qué palabrota es. Está muy difícil la situación, ¿eh? Entonces, prepárense lo más que puedan, jóvenes. Pónganle ganas. Bueno, yo por mí creo que termino con esta clase de hoy. Habiendo visto este problema, espero que quede claro. Les mando el archivo, perdón, les mando el video y revisen este par de problemas. El problema 10. Por aquí tengo yo, de ese problema 10, 9, 10, tengo